Gracias a todos por venir. Estamos aquí para celebrar esta unión de amor y compromiso. Ellos son como esa imagen bien definida que veo en el Blu-ray que me gané cuando pasé la tarjeta de crédito del BOD. Son como esas historias románticas que veo ahí en ese Blu-ray. Miren, por tan solo 500 bolos. Era impresionante. Deja que todos sepan que ganaste. Son 200 Blu-ray y uno te puede tocar a ti. ¿Qué esperas? Bienvenidos a su programa Detrás del Dinero. En materia de indicadores, estamos más o menos parecidos a la semana anterior. Tenemos un petróleo aproximadamente en $57 el barril. Después de la reunión de OPEP, los mismos países ya dieron como un hecho que el precio del barril va a estar oscilando alrededor de los $60. Por otra parte, en relación al CIMADI, la tasa de ayer estuvo cercana a los 198 bolívares por dólar. Sin embargo, como ya hemos dicho, esto no parece ser suficiente, la oferta, como para compensar la alta demanda que hay en el mercado y que también se nota en las alzas de lo que se estima que es ese mercado paralelo que puntea en la frontera venezolana, especialmente en Cúcuta. El gobierno, por su parte, pues está haciendo un esfuerzo. Recientemente estuvieron en Brasil el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, junto con el ministro de Finanzas y de la Banca Pública, Marco Torres, y otras personas, tratando de buscar alguna alianza, algún joint venture que permita abastecer en parte al mercado, porque hay grandes deudas y ya no todos los países están dispuestos a prestarle a Venezuela. También ha bajado muchísimo las reservas internacionales, estamos hablando de 16.000 y tanto por ahí, lo cual es una cifra muy baja si consideramos que gran parte de esa reserva está en oro y en una serie de títulos. O sea, la liquidez realmente es muy baja, lo que da poca confianza a los mercados internacionales. El problema básicamente de la divisa no se ha solucionado. Seguimos con un supuesto 6.30 que es muy difícil conseguir y solo para algunos productos. Una tasa SICAD que prácticamente es inaccesible y una tasa CIMADI muy reducida. Nosotros hoy, para hablar, digamos, de estos temas, invitamos a Oscar Torrealba. Él es investigador de CEDICE Libertad, para que nos dé su visión sobre qué es lo que está ocurriendo en el mercado de las divisas hoy día y cuál podría ser una salida del gobierno, o por qué seguimos entrampados en esto, si es un problema, digamos, estrictamente económico o tiene que ver la cercanía a las elecciones parlamentarias. Bienvenido. Muchísimas gracias y de verdad encantado por estar en tu programa y sobre todo de hablar de economía nacional, ¿no? Que de verdad es un problema que nos atañe a todos y que es indispensable tratar de tomar soluciones al respecto, sobre todo en materia monetaria. Ok, ¿qué es lo que ocurre concretamente entonces? ¿Por qué finalmente las empresas, el mismo gobierno que tiene necesidad de sustituir importaciones por efecto de que ya no hay divisa suficiente para importar? O sea, ¿en qué estamos en este momento entrampados a nivel monetario? Bueno, podría decirte que la baja del precio del petróleo afectó a la economía nacional. Sin embargo, esta mañana estuve dando una ponencia en CEDICE y estaba haciendo una relación entre los precios del petróleo y lo que es la deuda total del gobierno central. Y hay una correlación casi de 1 entre la deuda y los precios del petróleo. Es decir, cuando los precios estaban extremadamente elevados, en 107 en adelante, el gobierno se endeudó en una cantidad mayor
¿Por qué se endeuda el gobierno cuando el precio del petróleo está elevado? Porque la promesa de pago es más elevada. Es decir, hay una mayor confianza por parte de los inversores en que el gobierno pueda pagar su deuda. Entonces, a veces parece mentira que cuando tenemos un gran ingreso petrolero, el gobierno se endeude más aún y aparte de eso imprima dinero. Entonces estamos ante un problema cambiario y estamos ante un problema inflacionario. ¿Y qué pasó con aquella famosa solución que planteó el doctor Arturo Uslar Pietri, que era sembrar el petróleo y que se reflejó de alguna forma en mecanismos como por ejemplo el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que supuestamente iba a servir para, digamos, contener un poco el impacto de estas fluctuaciones en el mercado petrolero del commodity, de forma tal que en la época de vacas flacas, Venezuela pudiese disponer de recursos para balancear, para la balanza general, la balanza comercial. Ahí no quedó nada. Nada. En Venezuela realmente no hay previsión. Simplemente es una política que apuesta al presente, que responde a necesidades prácticamente electorales y que en definitiva no hay planificación como país. Es decir, Venezuela depende mucho del representante del gobierno que esté de turno. Si cambian los representantes gubernamentales, la política del país cambia drásticamente. Lo que tenemos que buscar entonces es políticas económicas, por lo menos, que no dependan mucho del gobierno que esté de turno y que simplemente se aboquen a una mejor Venezuela, un país más sólido. En el sentido de sembrar el petróleo, hay dos cosas que debo mencionar. Primero, que existe un Estado impropio y no un Estado propio. ¿Qué es un Estado propio? Un Estado propio es un Estado que recibe recursos de la población a través de los ingresos. Un Estado impropio es un Estado donde recibe recursos de, ya sea recursos naturales que se puedan explotar y que monopoliza esta empresa como tal. Entonces, es un Estado impropio donde recibe ingresos del petróleo y los distribuye después en la población. Y ahí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que la concepción de la gente es que el gobierno les regala ciertas cosas, que el gobierno simplemente da dádivas, que el gobierno es bueno, es benefactor. Pero si fuésemos un Estado propio, donde realmente viéramos que los ingresos del gobierno vienen de nuestro bolsillo, quizás tendríamos seríamos más fuertes a la hora de reclamar al gobierno en qué ha fallado o en qué no ha fallado. Claro, digamos, ese ha sido un problema histórico en la economía de Venezuela, pero a esto se ha agregado además que la producción nacional, básicamente, digamos, la empresa privada nacional, que ha tenido un aporte muy importante a lo largo de muchas décadas, hoy día está en minusvalía. Por una parte, todo lo que ocurrió con las expropiaciones agrícolas, y hemos visto pues cómo eso afectó la escasez de oferta por el lado de pollo, ganado, harinas, etcétera, etcétera. Y también desde el punto de vista de productos terminados, repuestos, etcétera, para maquinaria, para industria. O sea que a ese hecho histórico, que no nuevamente era un Estado rentista, que repartía esa riqueza del petróleo, pero que además ahora también Venezuela se está pagando impuestos y el Senado los está cobrando muy bien, se agrega ese otro elemento, ¿no? Digamos que además del petróleo teníamos también las empresas básicas que lograron exportar y también se logró exportar cemento. Exacto. Y se logró incluso exportar pollo y tengo entendido que también cerdo, ¿no? Y hoy día estamos en esta situación que tiene mucho que ver, quería saber tu apreciación con el modelo económico en el cual el Estado es el patrón de todo y el sector privado pues cada día pierde más peso. Sí, efectivamente, no es un invento que el gobierno quiera apropiarse de toda la empresarialidad, vamos a decirlo así, de todas las empresas que existen en la economía nacional. Basta con ver el Plan de la Patria. En el mismo Plan de la Patria, que es el plan de gobierno, se puede ver que la intención es que la propiedad privada desaparezca. Es decir, que existe una economía planificada por el gobierno central. En ese sentido, que es importante el respeto y el derecho a la propiedad privada. Sin propiedad privada no existe civilización decente.
Y eso es lo que ha perdido Venezuela en gran medida. Es decir, aquí el empresario, y hablo ni siquiera de empresarios grandes, de empresarios pequeños, no tienen garantía de la propiedad privada. Si por libre discrecionalidad de algún funcionario se le considera que está atentando contra alguna normativa, entonces está dispuesto a perder su propiedad. Y eso es importante porque lo indispensable para la inversión es el derecho a la propiedad privada, por un lado. Por el otro lado, estamos hablando ahora de los costos, de los controles. El control de precios genera necesariamente escasez, ya que cuando controla los precios, digamos que los incentivos a la producción de ciertos bienes o servicios disminuye y por lo tanto se genera un proceso de escasez con una demanda que quiere comprar a precio por debajo del mercado. Claro, además parece que el modelo es más bien el modelo bachaqueo, ¿no? O sea, sí, bueno, de hecho el bachaqueo es una consecuencia. De todo esto. No es una causa. De hecho, siempre veo personajes del gobierno diciendo que el problema es el bachaqueo, que el bachaqueo ocasiona la escasez. Y yo siempre pregunto, bueno, antes de este desastre, los buhoneros vendían productos. No vendían productos. ¿Qué incentivó al buhonero a vender productos regulados? Y lo que incentiva al buhonero a vender productos es la escasez de los mismos. Si no, no tendrían incentivos para venderlos. Claro, el bachaqueo es una consecuencia. El buhonero vendía productos, pero no pagaba impuestos. Entonces, siempre era más barato en el cementerio, en varias zonas de Caracas. Y eran mercados populares, establecidos. Hoy día ya no solamente es un problema de que no pagan impuestos, y por lo tanto la mercancía siempre ha sido un poco más barata, en el buhonerismo. Pero hoy día nos encontramos que se triplica, se cuadruplica el precio entre lo que el gobierno supuestamente le permite a los expendedores y lo que se vende luego en la calle. Es que la gente paga varios costos que no son económicos. Hay 3 costos fundamentales. Los económicos, los que la gente generalmente ve, los transaccionales y los de oportunidad. Los transaccionales se da cuando la gente intercambia, ¿de acuerdo? Y los de oportunidad es lo que la gente deja de hacer para hacer otra cosa. El costo de oportunidad del venezolano para hacer una cola es totalmente elevado. Todas las cosas que una persona, una ama de casa puede dejar de hacer para hacer una cola de 6 horas diarias. Horas hombre, horas mujer. Yo converso con trabajadores, taxistas, empleados, obreros que me dicen, ¿en qué tiempo yo hago una cola? Si yo tengo que trabajar, si yo dejo de trabajar, simplemente no genero ingresos. Entonces ese es el costo de oportunidad totalmente elevado. ¿Cuál es la diferencia entre el precio regulado y el precio del bachaquero? Simplemente ese costo de oportunidad, ese costo de transacción. Lo que yo estoy dejando de hacer para para adquirir ese producto. Pero el gobierno no quiere admitir eso, porque tengo entendido que una empresa que hoy día puede estar vendiendo, creo que pañal y otras cosas, para no nombrarla, tengo entendido que la aprobaron a tasa CIMADI. Y tasa CIMADI estamos hablando desde 200 bolívares. Sí. Entonces, mal podría esa empresa de 6.30 pasar a 200 y venderlo como si lo comprara a 6.30. Por supuesto que eso va a tener un impacto de precios en el mercado, que es lo que escandaliza a la gente, pues no suben los sueldos, la misma proporción que están subiendo los precios. Entonces, ahí el Ejecutivo no termina de reconocer abiertamente esa situación. Sí, ellos no van a reconocer que el problema viene de políticas públicas, ¿de acuerdo? Es decir, si el modelo es descentralización, de eliminar la propiedad privada, y eso genera estas consecuencias que estamos viendo en la economía nacional, entonces reconocer que su propio modelo es un fracaso, que tienen efectos negativos para la sociedad, que prácticamente las amas de casa, las personas están abocadas a hacer una cola, entonces ellos simplemente no van a reconocer que esa es su culpa y siempre van a buscar algún otro motivo, alguna gente, y algo muy importante, el bachaquero como tal, más allá de ser una persona maliciosa con fines definidos, es simplemente una acción. Yo puedo ser una persona moral, trabajar y simplemente bachaquear porque no me queda otra en este proceso inflacionario. Claro. Pero fíjate que es un fenómeno porque ese modelo que se llamó o se dio por llamar el socialismo del siglo XXI no ha sido imitado en lo económico por ningún otro país de América Latina que se pueda autodenominar socialista, como es el caso de Brasil, es el caso de Chile, es el caso de Ecuador, es el caso de Bolivia, que está creciendo 5% este año, por cierto. Sí. Ellos siguen
digamos, con una economía de mercado, aunque en lo político tienen un mensaje dirigido, digamos, a los sectores populares y hay que reconocer que en algún sentido también le ha llegado algo de esos recursos al pueblo, ¿no? Claro, no es lo mismo un gobierno que tenga un gasto social elevado a un gobierno totalmente populista, totalmente socialista, que no permita la participación de la empresarialidad en la economía. Pero además ese modelo ha fracasado, ¿no? Sí, O sea, sí, no existe. ¿Por qué se empeña si el gobierno quiere ser exitoso y permanecer en el poder? ¿Por qué se empeña en políticas que llevaron a la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín y a toda esa transformación y ese impacto? Y digamos, no seguir un modelo como el sueco o un modelo de los países nórdicos o incluso un modelo de nuestros propios países latinoamericanos, Sí. que son modelos, digamos, exitosos en los económicos. Vemos a Chile muy pujante haciendo convenio con los países de Asia en el mismo Ecuador, pues, ¿no? Una Sí, economía dolarizada. lo importante es rescatar las instituciones, en primer sentido. Nosotros no somos ni más ni menos morales, ni buenos o malos en relación a otros ciudadanos de otros países. Lo que nos diferencia son las leyes y lo que nos diferencia son las instituciones. Rescatando las instituciones nosotros podríamos avanzar muchísimo. Primero, rescatar la institución de la propiedad privada y segundo, rescatar la institución del dinero. Y es fundamental que se elimine la relación entre el Banco Central y el gobierno general. Es decir, que el Banco Central deje de financiar la deuda del gobierno. Eso es fundamental, el primer paso para una primera mejora. Pero además eso debería imperar en todos los poderes, o sea, debe haber autonomía en el Banco Central, debería haberla en el TSJ, Sí. debería haberla en todos los poderes públicos, que sirva de contrapeso, porque eso ocurre en todas las democracias, a lo que pueda hacer en un momento el Ejecutivo Nacional, incluso si se está equivocando. Exacto, Además, un excelente Estado de la Derecho. ley le asigna eso al Banco Central de Venezuela, pero sin embargo vemos, por ejemplo, que ya tenemos varios meses sin conocer el índice de inflación y la escasez. Por lo tanto, de alguna forma esto promueve la incertidumbre y el descontrol. ¿Qué crees? Se promueve la incertidumbre, el descontrol y la desconfianza. Es decir, actualmente, si el Banco Central emite algún tipo de política, ya deja de ser creíble. Y se habla mucho de la persistencia inflacionaria en este sentido. Es decir, ¿qué causa la inflación? Gran impresión de dinero. Pero si actualmente el gobierno deja de imprimir dinero, la expectativa de las personas es que los precios van a seguir aumentando. Y no van a creer que el gobierno dejó de imprimir dinero. ¿Por qué? Porque perdió toda credibilidad posible. Se pueden crear diferentes mecanismos de administración de divisas, SICAD, SIMADI, o los mecanismos que vengan, pero la gente no va a tener la confianza como para acudir a ese tipo de mecanismos para poder transar divisas a esas tasas o a esos mecanismos que ellos proponen. O sea que de alguna forma el Ejecutivo debería producir un acercamiento con el sector privado para poder, digamos, tomar decisiones con toda la colectividad desde el punto de vista económico, productivo, institucional, para poder echar hacia adelante este país, porque tenemos una fuga de jóvenes, de talento impresionante, y por otra parte también, digamos, si evaluamos estos 16 años, los resultados son los que tenemos. O sea, hay alguna falla importante en todas las políticas y en todos, digamos, los inventos. Sí, yo defino esto como un sistema generalizado de frustraciones, es decir, un sistema de desincentivos, en vez de un sistema de incentivos a mejorar el país como tal. Y de verdad que yo invito al rescate, principalmente a la propiedad privada. Yo siempre insisto en ese sentido y a desmontar los controles de precios, a desmontar los controles de cambio para que la economía pueda fluir, porque si seguimos como estamos, vamos a terminar incluso hasta en un fenómeno hiperinflacionario. ¿Qué le recomendaría finalmente para despedirnos al público en medio de esta situación, donde, bueno, digamos, una inflación de más de 120%, podemos estimar, algunos dicen que más, y unas tasas de interés que la mayor es en tarjeta de crédito, que es 29%? Endeudarse, comprar activos, ¿cómo protegerse? Lo mejor que hay en un proceso inflacionario es el endeudamiento. Es decir, ¿por qué? Porque en un año tú pagas 29%, en cambio si ahorras tu dinero,
digamos que pierdes el 70%. Entonces es preferible endeudarse hasta donde uno pueda pagarlo. Bueno, muchas gracias a Oscar Torrealba por sus recomendaciones y también por las orientaciones que nos ha dado. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas gracias. Invierte más para ganar más. Incrementa y mantén el saldo de tu cuenta corriente remunerada BOD y disfruta de un mayor rendimiento para tu dinero. Hagamos negocio.